Buenas tardes amigos, una vez más Revista Edicta y Universidad Cooks en un programa que vamos a dedicar en esta ocasión al maestro Roberto Hernández y al maestro Hugo Briceño Prado. En esta ocasión vamos con el tema ¿por qué la defensa tiene la obligación de investigar?, que desarrollaremos en el siguiente número de la revista correspondiente al mes de julio, al mes de agosto. Aquí el maestro Hugo Briceño expondrá el tema. Adelante, maestro. Antonio, con tu venia, gracias a todos, gracias a la Universidad Cooks, gracias a la Revista Edicta por permitir estos espacios y agradecerte, Antonio, por ahí que nos hayas dado la oportunidad junto con Roberto compartir en este mes la portada de la revista. Te lo agradecemos mucho, le agradecemos el apoyo de la revista, de la universidad. La verdad es que se siente padre que aparezca por ahí, al menos pues, en parte de lo que uno quiere contribuir. Te agradecemos mucho primeramente esa portada, y gracias también al comité editorial que nos permitió aparecer esta semana. Yo pienso que es una de las portadas mayormente aceptadas actualmente en el país, ha tenido muchísima demanda y gracias a ustedes que han estado colaborando con nosotros desde el principio. Te agradezco principalmente a ti, al maestro Roberto, dos muy buenos elementos en la situación jurídica del país. Gracias, Antonio, gracias nuevamente. El tema que nos ocupa y que va a ser motivo del próximo número es propiamente el por qué la defensa tiene la obligación de investigar. ¿Por qué? Y fue la primera pregunta que surgió de tu parte, Antonio. ¿Por qué? Porque si no, no puede preparar su teoría del caso para llevar una defensa técnica a través de las diversas etapas del sistema acusatorio. ¿Por qué digo esto? Vemos comúnmente que la mayoría de los defensores dejan de lado este rol de ser activos, de investigar, de llevar a cabo sus actos de investigación para preparar debidamente una defensa penal. Y entonces, ¿en qué se traduce esto? Se traduce en que este tipo de defensas, a lo que van a llegar a un juicio, es a una pesca, es decir, a ver de qué pruebas del Ministerio Público e incluso del asesor jurídico se agarran para poder realizar los ejercicios respectivos. Y eso es muy grave, Antonio, porque yo soy un convencido de que una defensa sin investigación y sin un trabajo serio y activo no va a dar resultado para un juicio. No quiero dejar de lado que algunos pueden hablar ahí de que como lo hemos escuchado en los foros, de que puedes tú llevar una defensa pasiva y que si el Ministerio Público, como tiene la carga de acreditar esa responsabilidad más allá de toda duda razonable, se pueden ir omisos, incluso si no convence al Tribunal de Enjuiciamiento el Ministerio Público, pueden obtener un fallo favorable. ¿Aquí estaríamos hablando de una investigación paralela? Sí, así es, Antonio. Una investigación paralela que la puede realizar tanto la defensa como el propio asesor jurídico, ¿no? ¿Y por qué hacemos una investigación paralela? Cuando tú te enteras o cuando se entera una persona, el común, un ciudadano, de que tiene una investigación en su contra, lo primero que hace es decirte, oye, chécate de qué se trata, ¿no? ¿Cómo se puede enterar? Por los medios, se puede enterar por una citación del Ministerio Público, por un requerimiento a su entorno laboral donde piden información, porque sus cuentas quizás están aseguradas. Por ahí se puede enterar, ¿no? Entonces te va a decir como defensor, ¿qué hago en este momento? Aquí ya me genera un tal acto de molestia, ¿qué hago? Y entonces cuando como abogados debemos de ofrecer la mejor estrategia, pero siempre sustentada, primeramente en una investigación, pero previo a eso hay que constituirnos como parte en esa investigación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? No hay otra que pidiéndole a la gente del Ministerio Público que está a cargo de la investigación que nos permita tomar el cargo o protestar el cargo como defensores para que a su vez podamos nosotros ya llevar esa investigación paralela, es decir, enterarnos de esos registros de investigación que constan en la carpeta, poder confrontarlos y poder llevar esa investigación paralela que te lo digo,
la puede llevar el agente del Ministerio Público, pero también la puede llevar la defensa, pero también el asesor jurídico. Esa investigación paralela debe cumplir con todos los requisitos que nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales para el tema de las técnicas de investigación. Es decir, puede llevar a cabo entrevistas, puede contratar sus propios peritos, puede contratar un investigador privado, que eso nosotros, y ahorita entramos al tema práctico, lo sugerimos que algunos o la mayoría de esos datos de prueba se los allegue por medio de un investigador privado. Es decir, que el investigador privado realice o practique las entrevistas, que el investigador privado acuda al lugar para que recabe en su momento videos, fotografías y también documentos. Y quizás ahí es donde nos vamos a enfrentar algunas de las trabas que las autoridades. Actualmente, ya sea un defensor público, un defensor privado, ¿lo hace? Mira, Antonio, lo que yo he visto, perdón por la redundancia, excelentes defensores públicos, pero por la falta de tiempo, por la falta de recursos y por el inmenso número de asuntos, regularmente no lo hacen, son raros. Lo que hacen es confrontar los datos que recabe el agente del Ministerio Público y hasta ahí se queda su labor. Lo que hemos visto recientemente es en muchos equipos de abogados ya hacen esta investigación, es decir, desde sede ministerial, sea un asunto con detenido o sin detenido, realizan a cabo sus diversos actos de investigación y ya lo hemos visto y eso nos congratulamos porque es un derecho que tiene, es un derecho del imputado, pero es una obligación nuestra también, ¿no? Es una obligación nuestra y que la tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el asumir una defensa y llevar a cabo esa investigación, ¿no? Por ahí también tenemos instrumentos internacionales y nuestra propia Constitución que nos obligan a hacerlo. Entonces, si quieres el regreso a la pausa, te digo cuáles son los actos de investigación y en nuestra experiencia, qué es lo que hemos hecho nosotros. Perfecto, de acuerdo. En la Universidad Cooks contamos con bachillerato, especialidades y doctorados, un ambiente profesional y por supuesto los precios accesibles que tenemos para ti. Ven y conoce nuestras instalaciones. Recuerda que no somos una opción, somos tu mejor decisión. Regresamos nuevamente, continuamos con la plática, maestro. Gracias, Antonio. Te decía y les decía, amigos, ¿por qué es obligación de la defensa? ¿Por qué hay que investigar? Simplemente porque si no investigamos, no tentamos nuestra teoría del caso en el segmento fáctico y en las diversas etapas del procedimiento no podemos ejercer una defensa técnica. Pongo ejemplo, porque me gusta siempre el tema de los ejemplos, Antonio. Hemos tenido asuntos en los cuales incluso no hemos llegado a juicio, ¿eh? Hemos logrado sobreseimientos, y voy a poner un ejemplo. Fue un asunto mediático y sonado. El asunto fue una consignación directa de la Corte en contra de uno de nuestros representados que está inmerso en la política, es decir, ocupaba por ahí un cargo en la alcaldía, omito el nombre por razones de privacidad, aunque ya tenemos una audiencia de sobreseimiento con una resolución que puso fin al juicio y tiene los efectos de una sentencia absolutoria, ¿no? ¿Qué se le imputaba que fue un asunto aparte de esos sui generis, ¿no? ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista es incompatible el tratamiento que tenía en la ley de amparo con el sistema acusatorio. Recordemos aquellos incumplimientos a las sentencias de amparo, en donde la Corte hacía la investigación, decía que es una de las excepciones, y hacía la consignación directa. En este caso sucedió. Este asunto llega a un juzgado de procesos penales federales, pero tuvo vida dentro de ya la entrada en vigor del sistema acusatorio. Entonces el juzgado de procesos penales, que lo que debía haber hecho es librar la orden de aprehensión inmediatamente, no, pues yo no soy competente, esto ya sucedió dentro de la vida del sistema acusatorio, y le envía a la unidad de gestión correspondiente. El juez asume la competencia y el juez lo que hace es no liberar una orden de aprehensión, sino enviar un citatorio. Un citatorio
para un funcionario público en funciones y todavía con fuero. Ah, caray. Sí. Entonces, platico brevemente, ¿no? ¿Qué decía la Corte? Y nosotros fue lo que nos abocamos a hacer una investigación contradictoria, pero aparte paralela, ¿no? A la del Ministerio Público. ¿Qué decía por ahí la Corte? Que nuestro cliente había omitido dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, a pesar de haber sido debidamente requerido, y que no dio cumplimiento, ¿no? Esto venía a raíz de un proceso por ahí laboral, que después el Tribunal Unitario, de hecho, es el que hace la primera manifestación al respecto, después la Corte lo asume y en sesión es donde por los medios fue que se enteró nuestro representado de que la Corte había terminado el incumplimiento y su consignación directa. Eso es lo que dice por ahí el ordenamiento legal. Cuando nosotros nos enteramos y vemos los hechos por los cuales supuestamente nuestro representado incluía, más bien caía en ese hecho que la ley señala como delito, los estudiamos debidamente. De hecho, la defensa me tocó llevarla con Roberto Hernández, compartirla, y con otros abogados. ¿Y qué pasó? Nos damos cuenta de que por ahí la Corte se había equivocado, de hecho, en fechas, en hechos, y lo que hicimos fue hacer una investigación paralela. Nos dedicamos a entrevistar a las personas que la Corte aludía para acreditar que nuestro cliente había incumplido esa determinación. Pero ¿cómo le hicimos, Antonio? Nos enteramos, lógicamente, el llamado fue a la audiencia inicial, debatimos todavía cuando se descubre el agente del Ministerio Público, antes de la audiencia, de hecho, cumpliendo el principio de lealtad y buena fe, nos entregó previamente nuestras copias, protestamos cargo, fuimos a nuestra audiencia inicial, estudiamos, y desde ahí nos dimos cuenta que había diversos errores en esta resolución de la Corte. Lo digo porque sí había errores. Lo debatimos, el juez vincula, y lo que hacemos posteriormente ya era una investigación complementaria donde ya tenemos una calidad acreditada y ya podemos nosotros realizar nuestra investigación propia, ¿no? Pero para poder nosotros blindar esta parte de las formalidades del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que hacemos es decirle primeramente al Ministerio Público que nos prestara el auxilio ministerial conforme al artículo 216. Malentendido, por supuesto, porque nos dice la gente del Ministerio Público que sí, que los actos propuestos por nosotros iban a ser desahogados en sede ministerial, pero por él, no por nosotros. O sea, no entendió este rol de que la defensa puede hacer su investigación propia. Y lo que hizo fue citar a las personas para entrevistarlos él, no nosotros. Lo que hicimos nosotros después de esto fue acudir ante el juez de control y hacerle de conocimiento esta situación, y el juez de control nos dio la razón. ¿Qué nos dijo el juez de control? El juez de control nos dijo, efectivamente, estoy cumpliendo con su deber de darte el auxilio, pero para que tú los entrevistes. Entonces, y nos dijo el juez en esa ocasión, incluso, si no te lo va a prestar, yo te lo presto. ¿Por qué? ¿Por qué, Antonio? Y es la primera traba a la que nos enfrentamos. No somos autoridad coercitiva. Nosotros no podemos obligar a testigos para que nos rindan su entrevista. Tampoco podemos obligar a particulares, ni menos autoridades, para que nos entreguen documentos, videos o fotografías con las que cuenten de este tema. Y este tema lo requería. Entonces, ya cuando se entendió esta parte, ya el agente del Ministerio Público nos permitió llevar a cabo las entrevistas. Nosotros nos dio la autorización, requirió al superior jerárquico de esas personas que trabajan todavía en este lugar que te comento, que por razones de privacidad no lo digo, y acudimos a entrevistar a la estructura de de ese propio ente político, ¿no? Entrevistamos desde testigos de las fechas de los hechos hasta el encargado de informática y de subir los datos a la página oficial de ese propio lugar, el cual inclusive fue nuestro testigo de acreditación, porque nos hizo entrega de documentación que nos servía para rebatir y sustentar nuestra teoría del caso. Entonces, obtuvimos documentos, obtuvimos entrevistas de ellos, y esto nos sirvió para llevar una investigación paralela y activa
lo cual hicimos de conocimiento incluso de la gente del Ministerio Público, le compartimos esa investigación por recabada por nosotros. Nos la pudimos haber guardado si íbamos a una audiencia intermedia y hacer el descubrimiento probatorio oportunamente, ¿no? Pero con esos datos de prueba le pedimos a la gente del Ministerio Público que aplicara primero que aplicara un criterio de oportunidad, porque se acreditaba el criterio de oportunidad que tiene esas vicisitudes de que tiene que ser autorizado inclusive por el mismo delegado del delegado de la Fiscalía. Entonces lo que logramos nosotros es efectivamente ese criterio de oportunidad y por ende el sobreseimiento, pero desacreditamos toda esta parte de la resolución que era propiamente la investigación a la que hace alusión el numeral de la ley de amparo, y nosotros desacreditamos esta parte y nos sirvió para obtener antes de juicio una resolución de sobreseimiento que tiene los efectos de una sentencia absolutoria. Si quieres ahorita después del corte, Antonio, Perfecto. regresamos y ponemos otros ejemplos, pero de cuando vamos a juicio y cómo vamos llevando la prueba en las diversas etapas. Me parece perfecto. Ahorita continuamos. En la Universidad Cooks contamos con bachillerato, especialidades y doctorados, un ambiente profesional y por supuesto los precios accesibles que tenemos para ti. Ven y conoce nuestras instalaciones. Recuerda que no somos una opción, somos tu mejor decisión. Vamos. Adelante, maestro. Gracias, mi querido. Entonces, te digo, esa es la importancia de hacer un ejercicio de defensa, de investigación primeramente, porque a veces pues, no tienes inclusive la necesidad de llegar a un juicio, ¿no? Nosotros sabemos que la investigación se concluye de diversas maneras, y no siempre se concluye con una acusación, ¿no? Sí. O con una judicialización previa, ¿no? Para llegar a una audiencia inicial, sino que en algunas ocasiones puedes concluir anticipadamente el asunto y no esperarte hasta que en un juicio acredites o desacredites, o te vayas con una defensa pasiva y te vayas solamente de pesca sobre las omisiones de la gente del Ministerio Público. Esa investigación que ustedes hacen, ¿a dónde va? O sea, ¿cómo la conforman? Ok, Antonio. Lo que nosotros hacemos es primero protesta del cargo, ¿no? Porque tienes que tener ya una calidad para ser parte en ese procedimiento o proceso penal, ¿no? Primeramente es lograr que la gente del Ministerio Público te reconozca, bueno, previamente seas nombrado por tu defensor y te seas reconocido por el agente del Ministerio Público, por el juez, depende del caso, ¿no? Esa investigación, lo que nosotros hacemos, conformamos una carpeta de la defensa, ¿sí? Es decir, nosotros logramos primero que se nos reconozca esta calidad, obtenerla por acreditada y protestada también, y de ahí nosotros evaluamos y hacemos nuestra teoría del caso, y en nuestro segmento probatorio buscamos qué es lo que necesitamos para llevar la investigación paralela que desacredite la que ya hizo el agente del Ministerio Público, ¿no? Es decir, conformamos, como lo hacen ellos, en sus carpetas de investigación con los mismos vicios que conocemos todos, es decir, carpetas que son más grandes que una averiguación previa, pero bueno, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en esa carpeta de la defensa? Lo que hacemos es que ahí registramos las entrevistas, los peritajes, opiniones técnicas periciales, como algunos le llaman. También ahí agregamos la investigación de nuestro investigador privado en caso de ser requerido, las entrevistas que él practique, entrevistas de testigos de acreditación, que esos son muy importantes y es algo que no se ha entendido. No queremos testigos a veces para que nos digan sobre el hecho, porque en algunas ocasiones no lo presenciaron directamente, ¿no? Queremos testigos de acreditación para que nos aporten la información sobre videos, fotografías y documentos. Y eso es lo que no se ha entendido. No es para que sea un testigo del Ministerio Público, es para que sea un testigo mío, ¿no? Te digo, en algunas ocasiones no hemos logrado no llegar a una judicialización primero, y luego incluso hemos llegado a una no vinculación, o en su caso a que no se acuse, sino que se haga un sobreseimiento. Supongamos que sí vamos a llegar, ¿no? Es un asunto que, eso se evalúa, es un asunto, entre comillas, sólido,
de la Fiscalía, en el cual sí requiere que lleves una investigación que se lleve por las diversas etapas, ¿no? Yo soy de la idea que solamente vas a ir a una audiencia inicial para debatir una no vinculación, descubriéndote anticipadamente con la Fiscalía, porque le vas a ir por dónde vas, y llevar tus datos y medios de prueba, porque tenemos que distinguir esta parte. Sí, claro. Podemos llevar datos o podemos llevar medios de prueba, ¿no? Sí, es decir, efectivamente. podemos llevar lo que nosotros recabamos y reproducirlo como lo hace el agente del Ministerio Público en la audiencia inicial, es decir, solo lee lo que tiene, lee o le hace de conocimiento al juez lo que tiene y tiene registrado, ¿no? Pero nosotros recordemos que tenemos la oportunidad de llevar medios de prueba, es decir, decirle, juez, te duplico porque, o en este momento se encuentran presentes mis testigos, ¿no? Testigos de los hechos o testigos de acreditación, para poder llevarle esos medios de prueba. Vamos a suponer que aunque hagamos eso, es vinculada a la persona, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que preparar nuestra investigación complementaria para seguir trabajando este segmento probatorio y antes de, cuando se aperture la etapa intermedia, que recibamos la acusación del Ministerio Público, con su descubrimiento probatorio, hacer el nuestro en los tiempos que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, le tenemos que descubrir toda la investigación que nosotros hicimos en esto que nosotros hemos llamado carpeta de la defensa, ¿no? Carpeta de investigación de la defensa, donde llevamos conforme a las técnicas del Código Nacional de Procedimientos Penales estos datos de prueba que se van a exponer ya después como medios de prueba. A ver, pero con esa carpeta, ahí no me queda claro, ¿solamente le exhiben, la presentan o simplemente es mera información de ustedes? No, esa carpeta, hay que recordar que nuestro Código Nacional nos pide que nos descubramos en la etapa indicada, que es cuando se dice vamos a contestar la acusación, ¿no? Sí. Que bueno, ahí no tenemos un tema que es motivo de una plática, Claro. pero sí tenemos que hacer esa es nuestra obligación de hacer el descubrimiento probatorio. En el caso que te platiqué hace un rato, lo hicimos previamente para poder lograr ese criterio de oportunidad y posteriormente el sobreseimiento. Pero si nosotros llegamos a una audiencia inicial, en su caso, llevamos datos de prueba o vamos a sacar medios de prueba, tenemos que descubrirnos antes de la audiencia con el agente de Ministerio Público y la asesoría jurídica. No podemos llegar, porque si no incumplimos las formalidades del Código Nacional, incluso el juez puede decir, ¿sabes qué? No te los admito porque no cumplen con las formalidades, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ver. Nosotros ya nos descubrimos, por ejemplo, esta es mi carpeta de la defensa, ¿no? Ya me descubrí oportunamente con el agente del Ministerio Público, ya me descubrí con el asesor jurídico en los delitos que ya ves que también hay un poco de discusión de que no todos requieren asesoría jurídica, porque algunos no, por el bien jurídico que tutelan, no hay víctima directa o indirecta, ¿no? Claro. Y en algunos no te lo permiten, que he visto criterios de jueces que dicen, bueno, por ejemplo, delito de falsedad ante autoridades, ¿no? Pues, si tengo una víctima que puede ser indirecta, que en este caso es quien hizo la denuncia por esa falsedad, ¿no? Aunque el bien jurídicamente tutelado ahí es otro, entonces sí se ha permitido, que yo creo que así debería de ser, y que también lleva sus datos de prueba. Es un asunto en trámite que ya llevamos un poquito de tiempo y no hemos podido llevar la audiencia intermedia por razones de pandemia, por carga de trabajo, en donde tenemos esta parte, ¿no? Entonces, llevamos nuestra carpeta. Esa carpeta es para descubrir si le entregas una copia igual que la tuya, pero acuérdate que no sí podemos omitir darle algún dato de prueba que nos perjudique. El MP no. Pero bueno, lo que nosotros hemos hecho es una defensa abierta, pública, y nos descubrimos. ¿Por qué? Esto va a servir para que en tu audiencia de juicio, y yo creo que puede ser motivo de un programa completo, como en juicio, cuando vas a desahogar la prueba propiamente dicho, testigos, documentos, videos, todo lo que podemos llevar a juicio, porque tenemos también una libertad probatoria que nos marca el Código Nacional, podemos llevar lo que queramos, ¿no? Con las técnicas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces, esta carpeta pues va a permitir, y no solo vamos a detenernos en este caso, para que realices tus ejercicios de interrogatorio a los testigos, porque van a ser basados en la entrevista, ¿no? Si te aportan información nueva, tú verás si lo puedes ampliar. Los criterios de ahí son diferentes de los jueces, ¿no? Y también lo que se descubra la Fiscalía te va a servir para hacer tus contrainterrogatorios, ¿no? Tus testigos de ellos, tú vas a hacer tu contra basado en lo que ellos te dieron, ¿no?
Y de ahí te podemos poner varios ejemplos, pero veamos, y con esto de parte concluyo, ahorita tú que despidas el programa, concluyo, tenemos un deber y una obligación de investigar para lograr los resultados que esperan nuestros representados. No podemos ir de pesca a ver si se equivoca el Ministerio Público o cómo podemos, lo que hacen muchos es, o creen que los contrainterrogatorios son para exhibir a los testigos, a los peritos, ¿no? No, los contrainterrogatorios son para darle información al juez, ¿no? Para que resuelva debidamente, ¿no? Y con eso cierro y solo pongo este ejemplo y a ver si podemos por ahí, posiblemente que nos invites a hacer un programa sobre el desahogo de pruebas en la audiencia de juicio oral. Me parece perfecto. Pues muchas gracias, amigos. Concluimos con un programa más. Ahora estuvimos con el maestro Hugo Briceño Prado y con el maestro Roberto Hernández Martínez. Muchas gracias. En la Universidad Cooks contamos con bachillerato, especialidades y doctorados, un ambiente profesional y por supuesto los precios accesibles que tenemos para ti. Ven y conoce nuestras instalaciones. Recuerda que no somos una opción, somos tu mejor decisión. Amigos, no se pierdan la opinión del maestro Roberto Hernández Martínez con su tema Detenciones policíacas. Buenas tardes, agradeciendo antes que nada a la revista Edicta, quien acaba de sacar en este mes una portada del maestro Hugo Briceño Prado y yo. Les doy las gracias y también las gracias por permitirme estar hablando con ustedes. También a la Universidad Cooks que su hospitalidad y también la difusión de estos programas, que es importante, pues un poco tratar de tener inquietudes sobre la cultura jurídica y sobre los problemas que están pasando actualmente. Bueno, la vez pasada empezamos a hablar un tema que yo considero que lo voy a retomar desde sus inicios, pero es un tema importante por muchas cosas. Voy a poner unos ejemplos, porque la ocasión pasada no se pudo ver el video, aunque pusimos la liga del Facebook por derechos de autor. Pero voy a poner ejemplos de que esto ocurre, no sé, tal vez miles de veces al día en la Ciudad de México o en la República Mexicana. Es un acto de autoridad que realiza la policía con bastante frecuencia. Por ejemplo, nos encontramos como personas, estudiantes, ocasionalmente parados en la calle y podemos estar tomando cerveza o no podíamos estar tomando cerveza y de pronto se nos acerca la policía y nos empieza a interrogar. Y también podría ser que vamos caminando, podría ser en la mañana, podría ser en la noche, podría ser por determinado rumbo y de pronto la policía nos dice, deténganse y nos empieza a interrogar. Y así podemos ver cómo de pronto se desató, vamos a decir, una serie de actitudes de la policía en la cual propiamente nos está restringiendo en parte nuestra libertad personal. Y nosotros vemos cómo muchas veces ese tipo de acciones dan lugar a que mucho en esas revisiones que se hacen a las personas cuando se les dice párese ahí y deme su nombre y de pronto la policía cachea o la policía le toma a uno, le registra con las manos, de pronto pueden encontrar una serie de cosas. Pueden encontrar un cigarro de marihuana, pueden encontrar pues bolsitas de cocaína, pueden encontrar un arma que trae uno en la cintura, y entonces ahí se origina propiamente uno de los grandes problemas. Se obtienen evidencias o pruebas que van a servir, vamos a decir, en su determinado momento para los efectos de las condenas o de seguirles procesos penales a los individuos.
Entonces, estos temas son muy delicados y muy recurridos, y ustedes lo pueden ver muchas veces. ¿Cómo nace este tema? Yo creo que este tema fue naciendo ante, vamos a decir, al inicio de los sistemas. Realmente el derecho penal era un derecho que respondía, o sea, era un derecho que respondía a ciertos actos ilícitos, de ahí que se creó unas ciertas figuras para tratar de establecer la respuesta del Estado a ese tipo de conductas delictivas. O sea, era una respuesta eminentemente reactiva. O sea, se cometía un delito y entonces la policía tenía el derecho de intervenir y de detener a una persona y llevarlo pues a las delegaciones o a los conductos legales, a donde estuviera para los efectos de seguir un proceso. Sin embargo, como fue pasando el tiempo, la policía fue teniendo un papel que no era solamente la reacción a ese tipo de delitos. Muchas veces nosotros conocemos como en ocasiones la policía hace funciones de vigilancia o de seguridad de las personas. Por ejemplo, vamos a poner ese caso, estamos en nuestra casa y de pronto vemos a alguien que está en altas horas de la noche afuera de nuestra casa. Lo normal es que, diciendo uno sospeche, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esa persona? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué está ocultando? Entonces se nos hace propiamente sospechoso. Y hablamos a la policía. ¿Y qué pasaría si nosotros llegara a la policía y nos dijera, o nos dijeran por la respuesta, por el teléfono, diciéndonos que no está haciendo nada, no hay probabilidades que cometa el delito, pero no tiene usted derecho a que vaya a la policía? Y no, entonces, muchas veces entonces tenemos en este tipo de problemas realmente dos grandes principios o dos grandes tipos de actividades. Primero tenemos el derecho de las personas a pararse, al caminar por donde se pueda caminar, o sea, no por propiedad privada, por los caminos públicos, caminar a la hora que se pueda, vamos a decir, que sea. Entonces tenemos un derecho a la libertad. Pero también hay otra cosa que nosotros mismos estamos pidiendo, una mayor seguridad pública. Y ahí es donde propiamente, ¿para qué está enfocada esta seguridad pública? Pues para la prevención de delitos. Y aquí vemos cómo de pronto, hace unos 20 o 40 años o 50 años, empezaron a chocar claramente ese derecho, aunque yo le podría llamar derecho penal reactivo, hacia un derecho de prevención de la comisión de los ilícitos. Y se fueron creando ciertas normas para los efectos de hacer una actuación, de regular una actuación de la policía. Esto es, que la policía pudiera en determinado momento detener a una persona y preguntarle, pedir su cédula de identidad o ID, como se conoce en Estados Unidos, y hacerle un cacheo. Y entonces, esto fue, vamos a decir, salía de pronto salía de lo normal que antes estaba aconteciendo. Las constituciones, si uno revisa las constituciones, nunca preveyeron, en sus orígenes, nunca preveyeron este tipo de acciones de la policía. Es que la policía en este momento le dijera a una persona, párate ahí, preséntame tu identificación y en determinado momento te podría hacer un cacheo. Entonces, esto fue realmente un vuelco en la forma de comprender este tipo de circunstancias, porque no se encontraba regulado en ninguna constitución. Si uno revisa la Constitución mexicana, primero verá que no hay un concepto de libertad, que es lo que significa la libertad, y realmente nos enfrentamos, a decir, a las privaciones de la libertad, como serían la orden de aprehensión, la detención por flagrancia o la detención
por urgencia, o la misma prisión, o sea, y esas sí estaban reguladas, pero de pronto había vamos a decir, una especie de actos policíacos que no se encontraban regulados. Y hasta donde yo podía investigar, la primera vez que se reguló fue por el año de 1960 en Nueva York. O sea, ¿qué era lo que decía? Vamos a decir, un reglamento, una ley de la policía, que la policía tenía derecho a parar a una persona y a hacer una vamos a decir, a tomar una declaración investigativa, que se debe entender qué estás haciendo aquí, y tenía derecho a un cacheo. Entonces, ahí vemos cómo de pronto esa ley que decía, manejaba un concepto que después se fue, vamos a decir, aclarando o estableciendo que era sospecha razonable. Por lo cual, indudablemente representó un choque con la cuarta enmienda. ¿Por qué? La cuarta enmienda, un poco, que es, yo creo, un antecedente de del artículo 16 constitucional, dice algo más que en un momento se los voy a leer porque vamos a hacer una pausa por continuar viéndonos y escuchándonos. Les decía yo que de pronto se empezó a presentar en unas discusiones que se fueron dando en las cortes constitucionales de todos los países. La primera discusión, podríamos decir, que se dio en Estados Unidos y fue motivada principalmente buscando la constitucionalidad de esa ley de la policía de Nueva York o de esos problemas que estaban empezando a surgir de cuando un policía, hasta dónde el policía podía tener derecho a decirte, párate ahí y a inquirirles o pedirles su identificación y hacer una investigación, una declaración de investigación sobre qué estaba haciendo en ese lugar o en ese momento, que era requerido para detenerse. Y daba como consecuencia propiamente el lugar al cacheo. Entonces, fue una discusión que nosotros vimos que se dio principalmente a raíz de vamos a decir, de la cuarta enmienda de la Constitución. Esta cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue creada en septiembre de 1787, ratificada por todos los estados en junio de 1788 y en vigor al 4 de marzo de 1789. Y una traducción que yo he hecho de la misma, porque si ustedes ven mucho en nosotros, si nosotros ven mucho la literatura anglosajona, van a ver ustedes cómo de pronto se encuentra la cuarta enmienda es un poco la base para regular todo este tipo de actuaciones de la policía que se van realizando y realmente ocupa el litigio de las cortes norteamericanas. Muchas ocasiones se dice que ocupa el 30% del tiempo de que se recurre a las cortes. O sea que muchas de las peticiones que se realizan ante las cortes van sobre la cuarta enmienda, que es propiamente la que va a regular las arbitrariedades de la policía, y sobre la quinta enmienda, que es sobre las confesiones realizadas por los individuos antes del juicio. O sea que realmente ocupa un espacio muy considerable dentro de la propiamente ocupación de las cortes penales. Y muchos de los asuntos se resuelven ante las ilegalidades de la policía. Hay un autor norteamericano que a mí me gusta mucho citar, que tiene una frase que la policía es como la eterna caja de Pandora. O sea, de pronto vas regulando un mal y de pronto sale otro mal. Pero, y vamos a leerlo esto
la cuarta enmienda, según la traducción que yo he hecho propiamente de esa cuarta enmienda. El derecho de las personas a estar seguras en sus personas, casas, documentos y efectos contra búsquedas y aseguramientos no razonables no será violado y no se emitirá ningún orden judicial sino sobre una causa probable respaldada por un juramento o afirmación y en particular que describa el lugar a ser buscado y las personas o cosas a ser aseguradas. De pronto, pues esta es una reforma de gran calado, bueno, eso fue añadirse a la Constitución una enmienda, pues, propiamente se añadió a la Constitución de Estados Unidos y fue una de las reformas tal vez más importantes y uno puede ver en la bibliografía como mucho de la bibliografía anglosajona se trata de la cuarta enmienda, o sea, de todo este poder que tiene la policía para realizar ciertos actos. Entonces, de pronto podemos ver cómo esto fue trascendente y a raíz de esta reforma de la ley, o esta ley de policía de la ciudad de Nueva York, aconteció que la Corte empezó a ver la forma de regular. Y es como nosotros llegamos a la jurisprudencia Terry versus Ohio. O sea, la Corte antes de, vamos a decir, en el año 1967 empezó a captar 3 o 4 casos en los cuales ella consideraba que se tenía que hablar sobre este problema que se estaba presentando para los efectos de orientar los criterios de las leyes y de la actuación de la policía. Entonces seleccionó 4 casos y al final solamente quedó un caso que es el Terry versus Ohio. Y a partir de ahí propiamente se desató de la resolución en la que se creó otro tipo de restricción, o más que nada de restricción, o de restricción de la libertad con otro estándar que no era el de causa probable, sino el de sospecha razonable, se empezó a, vamos a decir, a limpiar propiamente a tratar de usar un lenguaje adaptado a este tipo de circunstancias. Recordemos muchas veces que en el desarrollo de nuestra materia o de nuestra materia jurídica, si nosotros lo vemos bien, nosotros como abogados muchas veces lo que hacemos es aprender un lenguaje especializado. No sé si a ustedes les ha pasado que en ocasiones están hablando con otro tipo de profesionistas, por ejemplo con médicos, y nosotros escuchamos a los médicos y ellos ya dan como un valor, tienen un valor asignado a cada tipo de palabra y las consecuencias de este tipo de palabras. Entonces uno asiste, por ejemplo, a reuniones con médicos y de pronto eso es muy conocido como emplean su propio lenguaje. Y nosotros, cuando nosotros estamos en una universidad, como por ejemplo el Cox, de pronto nosotros vemos que vamos adquiriendo un lenguaje propio. Esto es, vamos a decir, en nuestra educación, pero también en el desarrollo de nuestro conocimiento, del conocimiento de la dogmática o de las ciencias procesales, nosotros vamos viendo cómo ocasionalmente surgen convenciones sobre el uso de determinadas palabras y esta va a tener consecuencias para el desarrollo de ciertas materias. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho poner, la palabra Tavestal. Realmente Belin fue el que en 1908, 1907, ya ahorita exactamente la fecha, que le asignó una función a la palabra Tavestal, que es realmente traducida es el supuesto derecho. ¿Y qué se refería con este supuesto derecho? A la conducta prohibida
en el delito, ¿no? O sea, la conducta que prohibía en el delito. Y ya a partir de Belin, ya propiamente todos los autores, cuando se habla en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, cuando se habla de Teibestan, se está refiriendo a un concepto que es la materia de la prohibición, o sea, lo que se encuentra prohibido o obligado en la ley penal. Y entonces ya tenemos este tipo. Nosotros tradujimos esa palabra Teibestan propiamente a tipicidad. Y cuando nosotros hablamos de tipicidad, nosotros estamos dándole un contenido propiamente ya muy especializado sobre lo que significa tipicidad. Así pasó con este problema de las detenciones policíacas, que va a tener una trascendencia impresionante. A raíz de la jurisprudencia Terry, que yo creo que lo vamos a ver en la clase, la próxima sesión, cómo se fue desarrollando, porque ahorita quiero entrar a otro tipo de cosas, vamos a ver cómo empezó a haber ciertas convenciones dentro de vamos a decir, el desarrollo de estos temas en el common law. Podemos decir que la primera, que después vamos a conocer como primer contacto en la jurisprudencia mexicana, es el parar. O sea, que implica que un policía se les diga, deténguese ahí. Bueno, regresamos con estos temas. Entonces, a partir de esta jurisprudencia Terry versus Ohio, se fue creando propiamente un lenguaje enfocado, pues vamos a decir, o especializado para estas materias, o sea, para las detenciones policíacas. Y podemos decir que la primera propiamente acto que se realiza es el que un policía te pueda detener o parar, que en inglés podría decirse, se llama stop. Y esta palabra stop es retomada, aunque no es tomada tan fuertemente en la legislación Estados Unidos, sí es retomada en la legislación inglesa. En una ley inglesa se habla de stop and search, o sea que sería parar y buscar. Y es como se entiende, empieza a entender propiamente las detenciones policíacas de los que podríamos ser caminantes o las personas que van caminando por las aceras o que están dentro de las aceras, ¿no? O sea, parados, ¿no? O sea, y la otra convencionalidad es que la búsqueda, search, podría ser propiamente en el individuo haciendo, en este caso, en el de a pie, un cacheo, lo que nosotros podríamos hacer un cacheo. Y después vendría ya propiamente la aprehensión o detención. O sea, aquí si nosotros vemos en esta jurisprudencia, de pronto ya vemos como un lenguaje especializado para los efectos de estas detenciones policíacas. Y estas detenciones policíacas empezaron esta jurisprudencia Terry desde el inicio, vamos a decir, desde los argumentos de los ponentes, o sea, de los promoventes y de las contestaciones de la Fiscalía y de los propiamente que concurrieron con la calidad de amigos de la curia, o sea, que concurrieron tanto asociaciones de policías como asociaciones de abogados por los derechos humanos. Se consideraba que era una jurisprudencia sumamente importante y podemos decir, como decía un fiscal, que esa jurisprudencia, lo que dictara, iba a marcar una generación dentro de este tipo de problemas. Y de hecho esta jurisprudencia la vamos a ver con más detenimiento en la próxima clase o la próxima conversación, porque requiere un tratamiento especial de qué era lo que y de qué fue lo que implicó para la Corte Suprema de Estados Unidos estos criterios y las consecuencias que trajeron estos criterios. Va a requerir un poco más de espacio,
pues fue propiamente la que marcó un cierto hito, y un hito dentro de esta forma de tratamiento. Y fue tan grande este hito que pues inundó todas las demás cortes locales de Estados Unidos, pero también fue retomada en muchas ocasiones por cortes, la Corte Constitucional Francesa, la Corte Italiana, y detrás de eso yo creo que la misma jurisprudencia de la Corte es una línea continuidad de la jurisprudencia de Terry versus Ohio, y por eso es importante. Y nosotros vemos cómo de pronto hubo discusiones a través de toda una serie de países, porque esta idea de regular que la policía podía parar a una persona y hacer un cacheo, fue inundando las leyes de seguridad. O sea, la policía fue empezando a ser dotada de estos medios para los efectos de realizar detenciones o paradas de los individuos y hacer revisiones o cacheos o búsquedas en los cuerpos de las personas, o sea, lo famoso cacheo. Y vemos cómo yo he detectado que, por ejemplo, en España, en los 90, ante una ley ciudadana en la cual se le permitía a la policía realizar, vamos a decir, una parada y pedir la identificación. Y a veces hasta si no se identificaba, hasta una ida a la delegación o a las donde se encontraban los policías para los efectos de identificación. Y por consecuencia un cacheo. Y nosotros podemos ver que de pronto estos fueron unos actos que fueron inundándose las policías del mundo. Y entramos ante un contacto, ante una discusión que se ha mantenido muy fuerte entre si con esto cómo se compagina, por un lado, la libertad de las personas y cómo se compagina también el derecho a una seguridad pública. Yo creo que no podríamos entrar ya a estos temas. Realmente lo que está pasando es que la policía tiene que ser dotada de estos medios para los efectos de la seguridad pública. Eso nos debe de quedar claro, pero el hecho que le otorguemos estos medios no implica que esto pueda ser abusivo, o sea, no implica que se abuse de esas posibilidades que tiene la policía de decirle a una persona: párate ahí, dame tu identificación, qué eres, qué estás haciendo aquí, cuál es el motivo de que estés aquí. Entonces, eso es lo que vamos a tener lo que trató de dilucidar la Corte Suprema de Estados Unidos, y que fue inundando todas las cortes. Y esto es propiamente, ¿por qué es lo importante de este tema? Porque si nosotros vemos la constitucional y nuestra práctica diaria, que nosotros vamos a los tribunales y tenemos una diligencia que es muy recurrida, o sea, el control de detención. Pero el control de detención se basa exclusivamente en, vamos a decir, cuando la policía de pronto, vamos a decir, detiene a una persona porque está cometiendo o acaba de cometer un delito, lo que nosotros conocemos como flagrancia. Pero estos casos, si uno lo ve bien, escapan muchas veces de esa flagrancia, porque aquí la policía puede ser que no te haya visto cometer un ilícito, pero portas droga o llevas, ya sea en tu pantalón, tienes bolsas de cocaína o de lo que tú quieras, alguna sustancia, y de pronto la policía te detiene sin que la policía, vamos a decir, haya visto y te encuentra. Entonces, eso da origen a muchos. O vas en tu carro, y yo tengo algunos videos en mi página de Facebook, en los cuales la policía de pronto detiene un vehículo
y abre, vamos a decir, interviene, se busca en el coche y encuentra ciertas cosas. Entonces aquí ya vienen ciertos problemas que ya no solamente es la libertad lo que se va viene implicado, sino también a veces el derecho a la intimidad, o sea, el derecho a que no puedan intervenir en cosas en lugares que tú estás. Y se empieza a crear categorías que de pronto son muy difíciles y de dilucidar, pero que vamos a ir viendo poco a poco en estas conversaciones. Y yo creo que a mi gusto la flagrancia viene siendo un concepto que queda un poco ya, vamos a decir, corto ante los problemas que se están presentando las detenciones policíacas. Nosotros vemos cómo la policía sin ton ni son, sin tener una sospecha razonable, de pronto empieza a detener, sin tener, vamos a decir, ninguna facultad, de pronto empieza a revisar los vehículos, y entonces estamos viendo cómo de pronto esto va a tener una trascendencia para el litigio impresionante. De ahí que me gustó empezar en estas pláticas con ustedes a hablar de este tema que yo considero muy importante, y reitero el agradecimiento a la revista Edicta y a la Universidad Cooks por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.